Buenas, hoy vamos a hablar un poco sobre los contaminantes emergentes. Vamos a definir qué son. Son previamente desconocidos o no reconocidos como tales, como contaminantes, ¿no? Cuya presencia en el ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la preocupación por las posibles consecuencias de la misma. Son contaminantes que no están legislados en la mayoría de los casos, pero sí seguramente serán incluidos en futuras regulaciones en función de sus principales efectos sobre la salud y su mayor o menor presencia en aguas de consumo. Son compuestos de los que se tiene escasa información acerca de su presencia o impacto en el ambiente. Eso significa que están en estudio en realidad. Y debido a su relativamente elevada producción y consumo, se introducen continuamente en el ambiente, por lo que no es necesario que sean persistentes para ocasionar efectos negativos. Nosotros, más que generadores de contaminantes emergentes, somos transportadores, ¿sí? Y esta contaminación es prácticamente imposible de evitar porque es intrínseca a nuestra forma de vida. ¿Y a qué nos referimos con ello? Pensemos en un día en la vida de una familia promedio en una ciudad o en una zona urbana. Pensemos que encontramos restos de medicamentos que nuestro organismo no ha asimilado y que son excretados por la orina y son periódicamente detectados en ríos y mares, como por ejemplo se me ocurre el ibuprofeno. Bien, pensemos en algunos ejemplos como los antiinflamatorios y analgésicos, como les decía, el ibuprofeno, que afectan la salud de muchas especies de peces y algas, antidepresivos, por ejemplo, como el diazepam, que se comprobaron que afectan el desarrollo de algunos anfibios, como son las ranas. Los anticonceptivos son abundantes y lo que producen los anticonceptivos es la feminización de los peces. Los antibióticos como la amoxicilina, por ejemplo, que provocan reacciones alérgicas y otras disfunciones, y reguladores del colesterol que afectan también el metabolismo de los peces. Pensemos en la higiene personal diaria de cada uno de nosotros. Nos lavamos los dientes y nos enjuagamos con un colutorio o el enjuague bucal que tiene triclosan, o cremas cosméticas y de protección solar que tienen dióxido de titanio como blanqueante, por ejemplo. Y dentro de lo que son las viviendas encontramos perfluorados recubriendo sartenes y otros recipientes de uso diario en la cocina. Cuando lavamos la ropa usamos detergentes y suavizantes y además encontramos nanopartículas de plata que están presentes en la ropa para evitar el mal olor. Eliminarlos no es posible porque las plantas de tratamiento actuales no incluyen como un tratamiento para estos compuestos, ¿sí? O sea que no está al alcance. Sin embargo, debido a que no están legislados, tampoco hay una exigencia a incorporar el tratamiento de estos compuestos en estas plantas de tratamiento, ¿sí? Lo que indica Damián Barceló, por ejemplo, que es un científico investigador que estaba a cargo de la planta de tratamiento de agua de Barcelona, creo que es de España, es que por el momento lo que hacen los científicos es investigar. O sea, él es la persona que descubre, por ejemplo, la presencia de ibuprofeno en agua de tratamiento de Barcelona. Y además descubre que, por ejemplo, los fines de semana había un aumento de drogas duras, como son restos de cocaína, por ejemplo, en las aguas que se tratan para brindar agua potable a la población, ¿sí? Entonces él dice que solo se investiga por ahora, que hay miles de contaminantes en función de lo que se quiere estudiar o evaluar en determinado caso, que es un tema muy abierto y complejo que requiere de laboratorios costosos, por ejemplo, porque se tienen que usar técnicas caras como la espectrofotometría de masas, que bueno, tiene un costo en euros elevadísimo y evidentemente acá también, ¿no?
Hay productos farmacéuticos, como les decía, de uso diario, en antibióticos, medicina y veterinaria, analgésicos, antiinflamatorios, bueno, esto lo hablamos un poco, medicamentos psiquiátricos, etcétera. Productos de cuidado personal que sí está comprobado que tienen efecto y que son contaminantes emergentes, como por ejemplo en los perfumes, en los agentes de protección solar o en repelentes de insectos. Antisépticos, detergentes, retardadores de llama, aditivos y agentes industriales, aditivos de gasolina, subproductos de desinfección. Piensen en cuántos de estos contaminantes emergentes ustedes utilizan en su vida diaria y además si podrían evitar el uso de alguno de ellos o reemplazarlo por algún otro producto. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ahora que empieza a hacer calor, el no usar repelente es imposible porque estamos viviendo, además de la pandemia del coronavirus, también tenemos la presencia de dengue en el verano. Entonces, cómo manejarlo desde la gestión? Y además, bueno, si es que existe algún compromiso ciudadano, ambiental, como para dejar de utilizar compuestos que sabemos que son perjudiciales tanto para la salud de la vida acuática como para nuestra salud, ¿sí? Los contaminantes emergentes que demandan una mayor y más urgente acción debido a que hay una escasez de datos ambientales y ecotoxicológicos y de métodos para su análisis son, por ejemplo, los retardantes de llama bromados, los cloroalcanos pesticidas, los polares compuestos, perfluorados fármacos, drogas de abuso, metabolitos y productos de degradación. Pensemos los contaminantes emergentes, cómo afectan al medio acuático. Nosotros habíamos, les dejo el ejemplo de alguno de ellos, pero por ejemplo habíamos hablado de los retardantes de llama bromados, que ¿qué es lo que hacen? Son básicamente bioacumulativos y lo encontramos como recubriendo plásticos y en otros polímeros, por ejemplo. Entonces los podemos encontrar en el aire, en el polvo de interiores, en el centro de trabajo, en casas, en sedimentos, en peces de agua dulce, en agua marina, huevos de aves, en ballenas, etc. Eso me indica además que es un compuesto orgánico persistente, ¿sí? No sé si ustedes vieron el concepto de compuesto orgánico persistente en química ambiental y esto también lo deben haber visto en química ambiental. Así que lo voy a tomar también como un breve repaso de algo que nos va a servir para la gestión. Recordemos también de la clase anterior cómo podíamos encontrarlo en diferentes zonas debido a la dinámica del agua. Bueno, les dejo otros ejemplos, pero básicamente lo que me interesa que se sepa es que estos compuestos tienen un sinfín de aplicaciones, básicamente, y que el número de aplicaciones crece exponencialmente día a día. Y existe una necesidad de métodos que impliquen menos manipulación de la muestra por parte del analista, menor volumen de muestra requerido, un tiempo de análisis y solventes usado reducido y rendimiento mejorado. Esto es en cuanto a la detección de ese compuesto, ¿sí? Y actualmente la tendencia hacia, como les decía, esta detección es cambiar métodos de alto rendimiento que involucran cromatografía rápida, cambiar métodos multiresiduos versus métodos para compuestos específicos, etcétera. Pero todo esto hace al análisis y a la detección de esos compuestos emergentes. Entonces, lo que me interesa que quede claro de esto es básicamente que los contaminantes emergentes no se encuentran legislados, tienen aplicación como les decía, en un sinfín de cosas y diaria, son casi irreemplazables, por decirlo de alguna manera, y lo que se está haciendo desde la comunidad científica es estudiarlos en profundidad a fines de que existan herramientas y también
cierta presión como para que empiecen a legislarse, y a su vez la consecuencia de esa presión determinaría que se incluya la eliminación de estos de los hoy contaminantes emergentes en las plantas de tratamiento, ¿sí? De manera que no terminen siendo persistentes en el agua y bioacumulativos, como hemos visto que son, por ejemplo, los retardadores de llamas.